Vamos a suponer que tenemos un sistema dinámico, típico sistema dinámico. En este caso vamos a dibujar un sistema masa, ¿no? Tenemos una masa, un resorte con un coeficiente de amortiguamiento, y este de aquí es un amortiguador. Vamos a poner que el amortiguador tiene un coeficiente C, ¿no? Depende de la condición inicial de la masa, o también si se le aplicara, por ejemplo, una fuerza externa, nosotros podemos definir, ¿no?, un origen, una posición inicial. Podemos decir, por ejemplo, que a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo, ¿no? Entonces, dada la posición inicial, pues el sistema, ¿no?, la masa va a moverse. Podemos inferir evidentemente ya el comportamiento de este sistema, ¿no?, de manera intuitiva. Pero para realizar un análisis formal de un sistema dinámico necesitamos modelos, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros podemos obtener un modelo a partir de leyes físicas. En este caso, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por aceleración es igual a la suma de fuerzas, ¿no? En este caso, si por ejemplo tenemos la masa por su aceleración y las fuerzas que intervienen en este sistema, por ejemplo, si la masa tiene una aceleración y nosotros definimos arbitrariamente este sentido del movimiento hacia la derecha, tanto el resorte como el amortiguador se van a oponer a este, ¿no? Entonces serían en otro signo, en el signo contrario. El resorte lo podemos modelar, la fuerza que ejerce el resorte como su constante por la posición, y el amortiguador, la fuerza es proporcional a su parámetro de amortiguación, y en este caso la velocidad. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Claro, esto evidentemente lo podemos expresar en términos de la posición. Sabemos, por ejemplo, que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición, la velocidad es igual a la primera derivada, ¿no? Podemos expresar, por ejemplo, esto así. Va. Y bueno, tenemos una ecuación diferencial, ¿no?, de segundo grado, que nos va a representar o nos va a modelar matemáticamente la dinámica de este sistema. Si por ejemplo nosotros queremos resolver la ecuación diferencial, ¿no?, por una técnica de segundo orden, nosotros podemos obtener un polinomio característico. No es el objetivo ahorita como tal hacer un repaso de ecuaciones diferenciales, sino más bien lo importante aquí es señalar que las ecuaciones diferenciales que me modelan un sistema, si yo las resuelvo, puedo obtener una predicción del comportamiento del sistema. Por ejemplo, en este caso, ¿no?, las raíces del polinomio característico se pueden encontrar
con la ecuación de solución general para un polinomio de segundo grado. Sabemos, por ejemplo, que dependiendo del valor de los parámetros, observen que C en este caso es el coeficiente de amortiguación y K es el coeficiente del resorte. Según lo que domine la amortiguación o el resorte, la respuesta del sistema va a ser diferente, ¿no? Este sistema, por ejemplo, podríamos esperar que si domina el amortiguador, asumiendo que hay una entrada inicial o que, por ejemplo, la condición inicial del sistema es diferente de cero, si, por ejemplo, domina el amortiguador, pues vamos a tener una respuesta, valga la redundancia, amortiguada, ¿sí? Por otro lado, si domina el resorte, vamos a tener oscilaciones, ¿no? Esto matemáticamente pues va a depender en este caso de este elemento de la raíz. Por ejemplo, si c cuadrado menos 4km es mayor que 0, significa que vamos a sacar la raíz cuadrada de un número positivo y por lo tanto las raíces van a ser reales, ¿sí? En este caso la respuesta o la solución de la ecuación diferencial tendría esta forma general, una constante que depende de las condiciones iniciales ¿sí? Donde esto, las lambdas serían negativas. Entonces, dada la condición inicial determinada por C1 más C2, la respuesta sería amortiguada. En este caso, la exponencial haría que la respuesta iría decreciendo. Por el contrario, es menor a 0, sucede aquí que aquí vamos a tener un número negativo. Por lo tanto, esto implica que las raíces de este polinomio van a ser raíces complejas, ¿sí? O sea, vamos a tener raíces del tipo menos c, menos imaginario, 4km menos c cuadrado, esto es 2c. Y la respuesta del sistema va a tener una forma general de este tipo, ¿sí? Donde en este caso alfa y teta, la raíz está compuesta por un elemento real y una parte imaginaria, ¿sí? Aquí se ve evidentemente los elementos de cosenos y de senos en la respuesta son los que modelarían la respuesta oscilatoria, ¿sí? Y las exponenciales el amortiguamiento. Después vamos a ver más a detalle este tipo de cuestiones. Por ahora basta decir, a manera de recordatorio,
que los sistemas dinámicos, su representación por medio de ecuaciones diferenciales puede ayudarnos a analizar el comportamiento de un sistema. En este caso, por ejemplo, esta es una ecuación diferencial sencilla, lineal, de segundo orden. Se puede resolver y podemos tener, en este caso sería xt, predecir o modelar el comportamiento del sistema según los parámetros del mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la K del resorte, la C del amortiguador o la masa, y evidentemente sus condiciones iniciales. Bueno, esta es una manera de modelar matemáticamente un sistema dinámico directamente a través de su ecuación diferencial, derivada en este caso, por ejemplo, a partir de leyes físicas. No es la única manera de derivar un modelo, ¿no?, matemático o ecuaciones diferenciales. Está, por ejemplo, también otros métodos como Euler-Lagrange, ¿no? Ahora, observen que nosotros, para este sistema dinámico, masa, resorte, amortiguador, tenemos, como ya lo mencioné, esta ecuación diferencial. De segundo orden, ¿de acuerdo? Aquí está. Esto podemos ver como la segunda derivada, ¿no? Todo x con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, observen que, por ejemplo, yo puedo definir lo siguiente, y esto va a ser importante de que se entienda para comprender el tema de hoy, que son los modelos en espacio de estados, o al menos una introducción a los mismos. Si yo defino dos nuevas variables, x1 y x2, después voy a hablar más específico de qué son estas variables, cómo se llaman, pero ahora vamos simplemente a definir que x1 es igual a x, recuerden que esto es la posición, y x2 voy a decir que es una variable, que en este caso la derivada de x es la velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos estas dos definiciones. Si de uno, yo por ejemplo, derivo la ecuación, parece una obviedad, pero tengo que la derivada de x1 es igual a la derivada de x. Simplemente estoy derivando esta ecuación que estoy definiendo aquí. ¿Sí? Por lo tanto, obsérvese que la derivada de x1 es igual a x2. Esto a partir de 2. ¿Sí? Esto lo voy a dejar aquí por mientras. Tengo que la derivada de x1 es igual a x2. Y se lee obvio, ¿no? La derivada de x1, que es la posición, es igual a x2, que x2 es la velocidad. Es una obviedad. Ahora, observemos la ecuación diferencial original.
Yo, por ejemplo, aquí puedo despejar la segunda derivada. En este caso, por ejemplo, para que me quede así. ¿De acuerdo? Ahora, si yo considero la definición de variables que hice, puedo hacer un cambio de variable. Por ejemplo, este elemento me queda así, ¿no? La derivada de x es igual a x1 menos, perdón, la derivada de x es igual a x2, equivocando. Km y x es igual a x1, ¿sí? Ahora, si yo de aquí derivo esta segunda definición, voy a tener que la derivada de x2 va a ser igual a la segunda derivada de x, ¿no? Simplemente estoy derivando ambos lados de esta ecuación. Ahora, si considero esto, observen que yo puedo sustituir la segunda derivada de x es igual a la derivada de x2. Es igual a menos m x2 k sobre m x1. Ahora, la pregunta, ¿y esto para qué? ¿No? Observen que con el procedimiento que acabo de realizar, voy a escribirlo aquí otra vez, por claridad, tengo que la derivada de 1 es igual a x2 y la derivada de x2 es igual a esto. Y esto que tenemos aquí resulta que es un modelo en espacio de estados. Básicamente lo que hicimos fue, a partir de una ecuación diferencial, que en este caso particular fue de segundo orden, con el cambio de variables, que está aquí establecido, nosotros reacomodamos la ecuación diferencial original de segundo orden en un sistema de ecuaciones de primer orden. Observen que con esta sustitución, este cambio de variable, esta ecuación diferencial nosotros la acabamos expresando mediante dos ecuaciones diferenciales, pero en este caso de primer orden. Bueno, dado el ejemplo anterior, ahora vamos hablando un poquito más formalmente de lo que es un modelo en espacio de estados. En el ejemplo anterior vimos que una ecuación de segundo orden la expresamos por un sistema de ecuaciones de primer orden, ¿no? Diferenciales. En este caso son ecuaciones diferenciales lineales. Ojo, podrían no serlo.
Un modelo en espacio de estados tiene esta estructura general. Un modelo en espacio de estados tiene esta estructura general, ¿sí? No es más que una serie de ecuaciones diferenciales acopladas de primer orden. Muy importante. Para distinguir un modelo en espacio de estados es condición que el conjunto o el sistema, todas las ecuaciones que conforman el sistema, sean de primer orden. Observen que cada ecuación diferencial para cada variable, en este caso es variable 1, variable 2, puede tener n variables, ¿sí? Son funciones de estas variables. Por ejemplo, la ecuación diferencial 1 va a ser una función de las variables x1, xn, y en este caso obsérvese que estoy poniendo entradas u hasta um. En el ejemplo anterior no consideramos entradas, pero pueden estar definidas. En este caso, las variables x1, x2, etcétera, xn, las vamos a definir como variables de estado. Muy importante. Las variables de estado pueden considerarse como la memoria del sistema dinámico. Básicamente almacenan, valga la redundancia, el estado del sistema en un tiempo determinado. ¿De acuerdo? Muy importante. Variables de estado. Por otra parte, U1, U2, etcétera, en este caso vamos a poner UM, son las variables que representan las entradas del sistema. ¿De acuerdo? F1, F2, etcétera, Fn son funciones escalares, ¿sí? Que, como está aquí indicado, dependen de las variables de estado y de las entradas del sistema. Entonces, ¿qué es importante aquí para distinguir o para definir un modelo en espacio de estados? Como ya le mencioné, primero que sean ecuaciones diferenciales de primer orden y que éstas dependan o sean una función exclusivamente de las variables de estado o de las entradas del sistema. Por ejemplo,
Si yo tuviese esta ecuación diferencial, x1 es igual a, por ejemplo, 2u1 más la derivada de x2. Y x2, por ejemplo, es igual a x1 más u2. Tenemos un sistema con dos variables de estado, en este caso x1 y x2, y dos entradas, 1 y u2. Sin embargo, observen que en este caso la primera función para la variable x1 depende de la derivada de x2. Esto en automático invalida la definición de un modelo en espacio de estados, ¿sí? Esto no es un modelo en espacio de estados, ¿de acuerdo? Este no sería un modelo en espacio de estados. Para que fuese un modelo en espacio de estados, del lado derecho de las derivativas no podemos tener otras derivativas. Observen que al final la idea es reestructurar las ecuaciones diferenciales originales que modelan el sistema, que pueden ser de segundo o más grado, o de primer grado, pero estar en función de otras derivadas, en una estructura más simple, la cual está conformada únicamente por ecuaciones diferenciales de primer orden y las cuales dependen únicamente de las variables. No hay, digamos, del lado derecho de la ecuación involucrada ninguna derivativa, solamente variables de estado y entradas. Observen que esta estructura si por ejemplo nosotros definimos un vector, ¿no?, el cual está compuesto por todas las variables de estado, ¿sí?, un vector de dimensión n, y definimos un vector u de igual manera con todas las entradas, m entradas en este caso, y nosotros también definimos un vector de funciones, por en este caso f1, que depende del vector, de este vector que tiene las variables de estado, vector f2, y el vector de entradas, perdón, f2, etcétera, fn, observen que nosotros, si definimos estos vectores, este sistema que está aquí lo podemos representar de una manera mucho más compacta en términos de vectores, porque tendríamos que las derivativas, ¿no?, de las variables de estado, estas, sus derivativas, sería la derivada de este vector, sería igual a este vector de funciones, el cual depende o es función de las variables de estado y las entradas, ¿de acuerdo? Este vector de aquí tiene un nombre,
el vector de estados, porque contiene las variables de estados. Y este es el vector de entradas. ¿Sí? Esta ecuación que está aquí escrita se le conoce como ecuación de estado. Son varias terminologías, después se van a ir familiarizando con todas ellas. ¿De acuerdo? Ahora, un sistema dinámico también tiene que definir no solamente valga la redundancia, el estado del sistema en función, o el cambio del sistema, en este caso las derivadas, en función del estado y las entradas, sino que también tenemos que tener una manera de definir la salida. ¿Sí? De igual manera, o de manera análoga, nosotros podemos definir una ecuación de salida. Vamos a definir esto como la ecuación de salida. En este caso, el vector y lo vamos a definir como el vector que contiene todas las salidas del sistema. ¿Sí? En este caso h es una función vectorial que depende de los estados del sistema. Esto de aquí, la ecuación de estado y la ecuación de salida, va a conformar lo que es un modelo en espacio de estados. ¿Qué observamos aquí de entrada? Ya lo dijimos cuando vimos la ecuación de estado. La ecuación de estado está conformado, es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en función de las variables de estado y las entradas. También tenemos una ecuación de salida. Pero observen que, por ejemplo, diferente de otras representaciones para modelar sistemas dinámicos, como por ejemplo como en teoría de control clásica, ¿no? Las funciones de transferencia. En control clásico, las funciones de transferencia están definidas para una entrada y una salida, ¿no? La relación entre una entrada y una salida. Observen que en este caso, los modelos en espacio de estados pueden estar definidos en función de múltiples entradas y múltiples salidas. ¿De acuerdo? Lo que los hace una herramienta muy útil para el análisis de muchos sistemas dinámicos que de otra manera no podrían ser representadas, al menos en el sentido clásico, por una función de transferencia. Otra cuestión, como ustedes saben, observen que aquí todo lo estamos definiendo directamente en función de ecuaciones diferenciales, es decir, en el dominio del tiempo, ¿sí?
la derivada de las variables de estado con respecto al tiempo. En control clásico, las funciones de transferencia están definidas, bueno, la transformación, en este caso, método de Laplace, en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí vamos a trabajar en modelos en espacio-estados directamente en el dominio del tiempo. Entonces, tenemos, como resumiendo algunos de los elementos que estamos integrando en la definición de modelos en espacio de estados, vamos a tener un vector X, el cual es el vector de estados, ya lo dijimos. Y el cual vive en un espacio matemático Rn. ¿Sí? Esto significa que sus elementos son números reales, ¿sí? N números reales. Vamos a tener las derivativas o de la derivativa del vector de estados, ¿sí? La cual evidentemente tiene la misma dimensión que el vector de estados. Para cada variable de estado tiene que tener su derivativa de primer orden. Tenemos un vector U, que es el vector de entrada, que hay que hacer notar, no necesariamente tiene la misma dimensión que el vector X, es decir, no tienen que ser las entradas, el mismo número de entradas no tiene que ser el mismo que las variables de estado. Entonces aquí le vamos a poner que vive en una dimensión m, también de los números reales. Y también vamos a definir un vector de salidas. Este vector tampoco tiene que tener la dimensión ni que las variables de estado, número de variables de estado, ni que las entradas. Podemos tener múltiples salidas, múltiples entradas, pero no tienen por qué tener el mismo número de elementos. Aquí vamos a definirle R. Y vamos a tener también un vector de funciones, ¿sí? Funciones que vive matemáticamente como depende el vector de funciones. Recuerden, de hecho aquí lo voy a poner otra vez, nuestro modelo general en espacio de estados, F y Y igual a observen que el vector de funciones depende tanto del vector de estados como el del vector de entradas. Entonces vive en esta dimensión de las variables de estado y las entradas. Realizo un mapeo de esta dimensión a Rn, porque al final tiene que definir, tiene que haber una función escalar para cada variable de estado. Y luego tenemos el vector de funciones también, pero en este caso de salida, el cual es un mapeo de Rn, observen que depende de la dimensión de las variables de estado,
a la dimensión de las variables de salida. Puede darse el caso, y también es muy común, que por ejemplo nuestro modelo en espacio de estados no dependa de entradas, ¿sí? Esto es perfectamente común. Cuando no depende de las entradas, esto se le llama sistema autónomo, o también se dice esto que es una ecuación de estados no forzada, ¿sí? O que también nuestro modelo o nuestro sistema no es forzado o autónomo, también se utiliza. Ahora, también cuando, por ejemplo, tenemos que nuestras funciones f y y no dependen explícitamente del tiempo, ¿sí? Básicamente quiere decir esto que, como en el ejemplo anterior, vamos a reescribirlo aquí, vamos a suponer que sí es un modelo en espacio de estado, tenemos aquí x2. Si en este caso no existe explícitamente, por ejemplo, no sé, 1 por t, ¿no? Que no estén definidas las funciones en función del tiempo, se va a hablar de que el sistema es invariante en el tiempo. Generalmente, cuando ustedes, por ejemplo, buscan información de modelos en espacio de estados, ¿sí? O googlean o buscan en un libro de texto, típicamente, esto es lo que ustedes se van a encontrar. Por ejemplo, como un modelo en espacio de estados, ¿sí? Igual, en el caso también de que definen de que X es un vector de variables de estado, U es un vector de entradas y es un vector de salida. Pero en este caso A, B y C son matrices. Efectivamente, esto también es un modelo en espacio de estados, pero como vamos a ver después, este se trata de un modelo en espacio de estados lineal y bueno, particularmente aquí invariante en el tiempo, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que la definición general de modelos en espacio de estados no implica que tengan esta estructura, ¿sí? Sino la estructura general que acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia? Que un modelo en espacio de estados, en su forma general, las ecuaciones diferenciales de primer orden que definen las derivativas
pueden ser ecuaciones no lineales. Después vamos a abundar más en eso. ¿De acuerdo? Es decir, todos los modelos en espacio de estados que cumplen con las condiciones que ya vimos pueden ser expresados de esta manera, ¿sí? Su forma general.